¿sí? Se van a sustentar básicamente en lo que es la determinación de cuánto, ¿sí? Primero tengo que determinar si existe o no existe una operación grabada. Una vez que determino si existe una operación grabada, una actividad que esté alcanzada por un impuesto, voy a determinar cuánto es aquello que yo le debo pagar o entregar al Estado, ¿sí? Y ahí muestro que esa determinación puede ser realizada tanto por el sujeto pasivo que está acá abajo o puede ser realizada por el sujeto activo. ¿Ok? Una vez que yo tengo la relación, ¿sí? Una vez que yo ya sé que tengo una operación, una actividad grabada, habíamos visto que la forma de interrumpir este ejercicio del poder tributario que tiene el Estado va a ser primero por prescripción. Aquí su compañero nos había hecho notar que la prescripción se va a dar cuando el Estado durante mucho tiempo, ¿sí? O un tiempo establecido en las normas, no ha ejercido ese poder, esa coacción para decirme que yo le debo un tributo. Entonces, como no ha ejercido su derecho, yo, de acuerdo a lo que diga la normativa, puedo calcular el tiempo que ha transcurrido y evitar, ustedes quieren decir así, evitar o ya dejar de pagarle al Estado, ¿sí? Aquella deuda que ha sido determinada. La segunda forma que estábamos analizando de interrumpir esta relación con el Estado va a ser realizando el correspondiente pago. Y aquí les había dicho que el pago puede ser realizado por el mismo sujeto pasivo, ¿sí? Puede ser realizado también por un tercero que sea responsable de esa deuda, ¿sí? O por último puede ser también realizado por un extraño, ¿sí? Que se haga cargo de ese pago, ¿ya? Ahora, el pago acá, el pago de la deuda por parte del deudor directo, ¿sí? O contribuyente, como ustedes quieran llamarlo, ¿sí? Va a ser sí o sí como resultado de la aplicación directa de qué? De la ley, ¿sí? La ley dice quién es el sujeto pasivo. Ustedes han debido ver cuando han leído, ¿no es cierto? Por ejemplo, la parte del IVA, la parte del ERES-IVA, que es lo último que hemos revisado, es quién es el sujeto pasivo, ¿sí? En el caso del IVA, la ley es bien clara y me dice sujetos pasivos son los que realicen actividades de venta de bienes, muebles, los que realicen la prestación de servicios. Me dice que los sujetos pasivos son aquellos que realicen importaciones definitivas, ¿ya? Entonces, esas personas que están claramente identificadas en la ley son las que yo voy a conocer como directos, ¿sí? Directos encargados de realizar el pago. Y cuando esas personas son las que se presentan o realizan el pago en la declaración jurada, ¿sí? Entonces, por esa naturaleza, por ese carácter, por las circunstancias que se dan como determinantes, que son sujetos pasivos, ¿ya? Entonces, esas personas son los que se llaman particulares, que se hacen cargo como contribuyentes y como deudores. ¿Ok? Ahora puede ser también por un responsable. ¿Quién es el responsable? Existe un tributo. He determinado cuánto es el tributo, ¿sí? Le decíamos una cosa es determinar y liquidar en la declaración jurada. Ahora, ¿quién es el responsable? El responsable de realizar el pago, más allá del sujeto pasivo, puede ser la persona que por mandato de la ley, chicos, tiene que dar cumplimiento al pago de esa prestación. ¿Al pago de qué? De ese tributo. ¿Ok? Sin ser deudor de la obligación. O sea, tengo un sujeto pasivo. Una persona realiza la venta, ¿sí? Entonces vamos a imaginarnos que nuestra empresa es Delicia. Delicia, y como tal, es la empresa que está realizando las ventas, ¿sí? Entonces, sujeto pasivo del IVA, sujeto pasivo del IP, ¿sí? En ese caso es el deudor. Sin embargo, ¿quién sería responsable, chicos? ¿Quién es el que tiene que dar la cara y pagar, presentar esa declaración jurada? El contador o el encargado de la oficina de finanzas. No directamente. Jimenita, ¿no? Sí, licenciada, disculpe, buenas tardes. Buenas tardes, Jimenita. Jimenita, el contador y el encargado de finanzas sí van a hacer la determinación, la liquidación, pueden llenar el formulario, van a llevar los libros y todo eso.
pero existe un responsable legal. ¿Cómo se llama ese? Y que he dicho el nombre, Jimenita. El representante legal. Exacto, el representante legal, porque la empresa ha registrado tanto en impuestos internos como en aduanas, si es que hace importaciones, ese poder, ¿no es cierto? La empresa le da un poder, los accionistas le dan un poder de representación. Entonces, esa persona es la llamada a cumplir con las obligaciones que tiene esa empresa de licencia. Entonces vamos a llamar responsable, pago por el responsable, aquel que el, ¿cómo diríamos? Que el Estado, a través de estas entidades administradores de la fiscalización, ha designado como los responsables de ocuparse de las obligaciones tributarias. Y en este caso son indudablemente los representantes legales. Es más, cuando hay una fiscalización, ¿sí? La renta no va a dar aviso al contador o al gerente general, no. Siempre le va a avisar o lo va a notificar al representante legal. ¿Sí? Lo va a ir a buscar a su oficina o lo va a ir a buscar a su domicilio y le va a notificar con esa orden de fiscalización o de revisión. ¿Ya? Entonces, en este caso, el pago por responsable sería cuando quien se hace cargo es el representante legal, que es el caso en Bolivia. ¿Ya? Ahora, generalmente no es habitual, pero sí se puede dar que el pago lo realice un tercero que sea extraño. Es decir, ¿hay un requerimiento o no hay un requerimiento? Se determina cuánto es la deuda, ¿sí? Y una vez que existe la deuda, que la empresa conoce y acepta que tiene que pagar esa deuda, puede ser que no se presente la empresa, que no se presente el representante legal y que vaya otra persona y diga, yo asumo esa deuda, ¿ya? Y ocurre mucho cuando se tratan sobre todo de NIT que son aperturados por empresas unipersonales o por profesionales independientes. A veces el profesional independiente está de viaje, ¿sí? Entonces hay un requerimiento. El profesional independiente, por más que esté de viaje, se comunique y dice, sí, efectivamente, hace 2 meses que me olvidé pagar. Por favor, preséntense y realicen el pago de la multa o del impuesto que corresponde. Eso puede suceder y la persona va, se presenta con el número de NIT que tenga la declaración jurada y puede realizar el pago. ¿Ya? Entonces, eso va a depender de los acuerdos y convenios que existan entre los particulares que tienen que ver en la relación que existe, como les he mostrado, entre el Estado y el sujeto pasivo. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Ahora, los convenios que yo pueda hacer con un tercero, digamos, cuidado, no tiene relevancia legal. ¿Sí? No puede ser que el día de mañana, digamos, el Estado venga y me dice, uy, tú has incumplido el pago de esto. Y se está dando mucho en nuestra época, que dicen, mira, em, por ejemplo, Esdenka, tú tienes tu NIT como profesional independiente, ¿sí? Y no has pagado 3 meses de impuestos. Entonces Esdenka agarra y dice, pero yo tengo un contrato que está acá porque yo he suscrito un contrato con una empresa de contabilidad. Esa empresa de contabilidad es la encargada de hacer todo. Aquí dice, lleva la contabilidad, lleva mis saqueos y también se va a encargar de cumplir con las obligaciones tributarias. Es más, tengo correos donde me ha mandado y me dicho cuánto debía. Yo le he transferido el dinero a esta empresa de contabilidad y tenía que pagar impuestos. Sí. Indudablemente, ese tercero podía cumplir de acuerdo al acuerdo que tenía Sdenka con ellos. Pero fíjense, no ha cumplido. Entonces, el acuerdo que tuvieran entre las partes no es oponible, no es, como si ustedes quieren ver, justificable ante el fisco. Entonces, el fisco va a decir, lo siento mucho. Legalmente, tú eres el sujeto pasivo. Legalmente, ¿quién es el representante legal? Tú mismo, lo que puede ser, tú eres el representante legal. Entonces, lo siento mucho, tú no pagaste, me debes. Más allá que luego Esdenka pueda iniciar un juicio, pedirle al contador que le devuelva el dinero y todo eso. ¿Sí? ¿Se comprende, chicos?
Sí, Lick. Ok, perfecto. Entonces, no se agarren de posibles acuerdos que ustedes pueden tener con terceras empresas que se hagan cargo de sus contabilidades o de lo que es el pago de sus tributos. Bueno, tercera forma de interrumpir este vínculo, esta relación con el Estado, dice la compensación. Esta la conoce. ¿Sí? Sergio, ahora sí. Voy a pedir que participes. ¿Qué entiendes por compensación? Y esto, por ejemplo, lo vas a ver en el IVA, ¿sí? Y puedes utilizar otros ejemplos también. Lo que yo entiendo por compensación es la liquidación o extinción de una deuda ya vencida. No siempre vencida. Fíjate Ah, que, ¿no es cierto? Es que antes de que se dé el plazo de vencimiento, tú puedes hacer una compensación entre qué y qué. entre el crédito y el débito. Exactamente. Ahora, quién es el que debe el crédito? Cuando tú tienes un crédito fiscal, tú eres el sujeto pasivo, ¿sí? Tú eres el que tiene su tienda. Tienes registrado en tu contabilidad crédito fiscal, ¿sí? ¿Quién te debe a ti el crédito fiscal? En este caso serían impuestos Muy o el bien. Estado. El Estado, ¿sí? El Estado es tu deudor, pero tú también eres su deudor, ¿sí? El ¿Sí? Estado te debe, pero tú también le debes, por eso tienes débito fiscal. Crédito, todo lo que te debe el Estado. Débito, lo que tú le debes. Por eso les decía, cuando hablamos de ventas y de IVA, acostúmbrense que en sus planes de cuentas diga crédito fiscal, IVA, débito fiscal, IVA. ¿Ya? Entonces, cuando se trata de IVA, es fácil, ¿no es cierto? El Estado me debe 100, yo le debo 900, en definitiva, yo le debo 800. Entonces, existe compensación. ¿Qué significa? Nada más que la neutralización de las deudas del sujeto pasivo que está aquí, digo, del sujeto activo que está aquí arriba, que es el Estado, y el sujeto pasivo que está aquí abajo. Creo que esa es la figura más clarita de lo que es la interrupción o conclusión de este vínculo o relación que existe cuando hay una determinación. ¿Sí? Compenso lo que el Estado me debe y lo que yo le debo, y entonces, en definitiva, se saca un importe que es lo que yo voy a pagar. ¿Ya? Muy bien, muchísimas gracias, Sergio. Tomo nota. Perfecto. La siguiente figura de cómo interrumpir o romper con ese vínculo se da por la figura de confusión. ¿Alguien que quiera participar o tenga algún ejemplo? Rodrigo, Jaime, Esbenquita, Susi, Javi, Camila, Elvis Suxo. Sí, licenciada. Hola, Elvis. ¿Se te Pues, ocurre el tema de confusión? ¿Entiendes? mm, Más allá de que confusión, fíjate, la palabra ya me está dando una idea. Existe una confusión. ¿Por qué existe una confusión? am, a ver, a ver. Tal vez, no sé si se trataría entre problemas, tal vez entre empresas. Eh, Eh, digamos, digamos que hay una empresa A y B, donde puede ser que una se integre a la otra. Entonces, no sé si habría ahí respecto al pago que debería hacer la empresa B, digamos, si se fusiona a la A. Entonces, ¿qué pasaría con los impuestos o cómo se determinaría eso? ok. Mira, tu ejemplo es totalmente válido para otro tipo de situación, ¿sí? Pero es muy válido. Cuando tú estás fusionando dos empresas, estás reorganizando, puede hacer, ¿no es cierto? Absorción, puede haber fusión o puede haber escisión, ¿cierto? Entonces, cuando tú estás frente a una de estas figuras, efectivamente podemos decir, no, oye, tengo una empresa A, la empresa B, ¿cuál es la que subsiste? Entonces, ¿quién es la responsable de las obligaciones tributarias? Sí, efectivamente puede haber como diríamos, un problemita para determinar quién se va a ser responsable. ¿Ya? Pero la figura de la confusión, cuando estamos hablando de doctrina, Ellis, trata generalmente de la confusión que existe entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Es decir, aquí abajo estaría tu empresa, no importa si es A, B o C. ¿Ya?
y sin ir más allá de que se reorganicen o no. La confusión se da cuando el Estado, ¿sí? ha determinado que existe una obligación. Tú como sujeto pasivo sabes que existe una obligación. Entonces, veamos, ¿cuándo hay confusión? O sea, ¿cuándo están confundidas estas personas? ¿Sí? Ya, estas personas están confundidas, Edith, cuando sucede que el deudor y acreedor se reúnen en la misma persona. Escucha, por lo general, este sujeto pasivo es el deudor, ¿no es cierto? Y este sujeto activo, que es el Estado, es el acreedor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Ok, entonces, Edith, se va a dar confusión, ¿ya? Acuérdate siempre, cuando la figura entre estos dos, ¿sí? De deudor y acreedor, se da en la misma persona. Te voy a dar un ejemplo. ¿O se te ocurre un ejemplo a ti? No por el momento. Ok, yo te doy un ejemplo. Ah, creo que el ejemplo más facilito es, ¿dónde queda la alcaldía? El municipio, en La Paz. Vamos, Elvis. En, en La Paz, en, ¿Dónde está su oficina? ¿Conoces? no, no, licenciado. Oh, la alcaldía. ¿No conoces? No, en La Paz, no, no. ¿Dónde vives? ¿Por dónde vives? El Alto, y En es el por Alto. la extra, ajá. Es por la Extanca. Bueno, en la ciudad es por la calle Mercado. ¿Sí? Es en la calle Mercado, donde es la oficina central del Banco de Crédito. Usas al frente y ahí es el municipio. ¿Ok? Pero asumamos que estás en la alcaldía del Alto. Conoces la oficina de la alcaldía del Alto. ¿Ok? Ese edificio, o el edificio de la ciudad de La Paz, que es el municipio, es de propiedad de la alcaldía. ¿Sí? Es el dueño. ¿Ok? Ahora, ese edificio, ¿crees tú que tiene que pagar impuestos a propietarios de bienes inmuebles? Mm, Yo creo que, yo creo que no, no tendría que pagar por el hecho de que pertenece al mismo estado, aunque No sabes. sí. ¿Por qué? Porque aunque es de propiedad del Estado, eso quiere decir que es de todos, ¿no es cierto? Sin embargo, el impuesto a propietarios de bienes inmuebles es un impuesto municipal. Vámonos más allá, vamos más allá, ¿ok? Hablemos del edificio, ¿sí? Del edificio donde está la Cámara de Senadores y Diputados, ¿ok? Ahí sesionan senadores y diputados, ¿ok? No van, nada que ver todos los que pertenecen a la alcaldía, ¿ok? Ese edificio tendrá que pagar impuestos a propietarios de bienes inmuebles. Acuérdate que el impuesto lo recauda el municipio. Sí, ellos tienen que pagar. Acuérdate las veces que ha habido problemas, por ejemplo, con la alcaldía, sobre todo porque les han cortado suministro de luz, ¿no? O suministro de agua. Entonces la empresa de agua dice, pero un ratito, la alcaldía no me ha pagado el agua, ¿sí? No me ha pagado el consumo. Entonces tú dirás, pero en ese caso hay una venta de bienes o servicios, sí. Pero los impuestos sucede lo mismo. Entonces, en este caso, a no ser que los edificios y entidades del Estado estén liberados del impuesto, ya, tendrían que pagar. Entonces, el ejemplo más claro te lo voy a dar en otro caso. El Hotel Plaza, el que está en el Prado. El Estado lo ha arraigado porque el Hotel Plaza no ha podido cumplir con el pago de impuestos. El edificio está ahí. Ahora, pregunta, ¿el edificio está ahí? ¿Tiene que pagar impuestos a propietarios de bienes inmuebles? Sí.
Es un hecho, tiene que pagar. Pero un momentito, los propietarios del Hotel Plaza ya no están, la empresa ya se ha liquidado y quien se ha adjudicado, ¿sí?, el hotel, ese edificio, es el Estado boliviano. Entonces, fíjate aquí la confusión. El Estado le debe al municipio. El municipio es parte del Estado. Entonces, hay una confusión porque el Estado es sujeto pasivo y a la vez es sujeto activo. No sé si se comprende, chicos, o tienen otro ejemplo que les gustaría compartir. Hola, chicos. Por mi parte se comprende, Licenciada. licenciada. Ok, perfecto. Licenciada, ¿me escucha? Sí, adelante. Una Dei. consulta. Con respecto a los edificios que están siendo alquilados, sabemos que no todos los edificios son propios del Estado. Y un ejemplo es el edificio del Ministerio Público. Entonces, ese, por ejemplo, ¿pagaría? Los edificios que el Estado toma en alquiler, me dices tú, Exacto. porque tiene un propietario que es particular, un privado, porque además está recibiendo ingresos o está ganando del alquiler de esos bienes inmuebles. Ahora, aquí hay que tener cuidado, porque muchas veces cuando tienes un contrato de alquiler y sobre todo cuando tienes contratos de arrendamiento financiero, los de leasing, ¿ya? Los contratos muchas veces tienen una cláusula que indica que si bien se va a pagar los impuestos asociados a ese contrato, indica quién se va a hacer cargo, ¿sí? Entonces a veces te dice el contrato, ok, yo soy propietario de bien inmueble, lo estoy dando para usufructo, para que otro lo utilice, lo explote, pero los impuestos van por cuenta de esa persona. Entonces, en ese caso, hay que leer el contrato y podría ser que el mismo ministerio tenga que hacerse cargo de cubrir ese impuesto a propietarios de bienes inmuebles. Entonces, todo depende del contrato. Si no dice nada, es el propietario el que tiene que pagar. Está bien, licenciada, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra duda o comentario? Adelante. Licenciada, os estaba leyendo sobre esta situación que se presenta en cuanto a impuestos. El edificio del el ex banco ¿El Estado? sí, perdón, el Banco del Estado, que está a Perdón, crédito, qué metiche que soy. Perdón, perdón. Hay hartos ex bancos. Hay también el Banco es del Estado, que Boliviano ya, Americano. no, está bien, licenciado, era del ex banco, que está al frente del Banco de Crédito, ahora es de la alcaldía, ¿no? Ese edificio, estaba leyendo, dice que por coparticipación el Estado le debía a la alcaldía. Entonces, para sanear esa situación, esas deudas por impuestos, se los ha dado a la alcaldía. Entonces, eso también sería una forma de compensar entre el Estado y la alcaldía por deudas de impuestos, licenciada. Perfecta la pregunta y el ejemplo. O sea, existe una deuda. ¿De quién con quién? Pero fíjate, no es una deuda que viene por tributos o por operaciones grabadas. ¿Te das cuenta? Es que el Estado recauda impuestos y el Estado tiene la obligación, por ejemplo, de darle una participación a la universidad, otra participación al municipio. Entonces el Estado le debía al municipio, pero por distribución de impuestos, no por determinación de impuestos. ¿Me estás entendiendo? ¿Sí? El Estado ha recibido todos los tributos, ¿sí? Recauda todos los tributos. Por ejemplo, sabe que el IDH es de la universidad, tiene que entregarle a la universidad. Entonces sabe que regalías, por ejemplo, tiene que entregarle a cada departamento. Entonces llega un momento en que el Estado dice, oye alcaldía, oye municipio, te debo, ¿no es cierto? El municipio le dice, sí, me debes, no me has pagado. Entonces le dice, como no tengo efectivo para darte y tú necesitas oficinas para trabajar, lo que voy a hacer es darte un edificio para que tú lo administres, para que tú lo utilices. Entonces, en ese caso no se llama una compensación tributaria, cuidado, ¿ya?
se llama una compensación de cuentas o de deudas. En vez de darle dinero, en vez de entregarle los tributos a la alcaldía, le ha entregado un edificio. ¿Ya? Pero no se trata de una compensación tributaria. Es una compensación de deudas. Es como si tú me debieras a mí 100 pesos. ¿Sí? Entonces yo te digo, ¿sabes qué? Pagar. Tú dices, pero licenciada, yo no tengo plata. Entonces lo que te digo, bueno, no necesito siempre que sea en plata. Fíjate que los impuestos, les decía en la anterior clase, siempre se tienen que pagar en dinero. Te digo, no, tú me puedes pagar con otra cosa. Entonces me dice, como no tengo, le puedo entregar, no sé, un celular viejito. Te digo, ya, bueno, dame el celular viejito. ¿Ok? Entonces no se trata de una compensación tributaria como tal, pero es una compensación de deuda. ¿Te acuerdas que en el IVA has debido leer el tema de la dación en pago? ¿Sí? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Qué han leído en la parte de dación en pago? Bueno, vamos a terminar esto y después vamos a conversar sobre el tema de las participaciones que están muy mal, muy mal. Ok, confusión entonces, creo que ya más o menos ya no estamos tan confundidos. Ok, bueno, dice, la otra forma de romper esta relación es a través de la condonación. ¿Qué significa condonación? Licenciada, ¿podría participar, por favor? Ay, perdón. Galia, Sí, licenciada. adelante. La condonación o la remisión podría ser como la liberación de alguna deuda. Indudablemente, aquí nos estamos liberando de las deudas, otra forma de liberarnos de la deuda. Pero ¿cuándo hay una condonación? ¿Cuándo me libero por condonación? Podría haber una condonación si hablamos de personas naturales, o bueno, cuando una persona fallece, ¿se le podría condonar la deuda? No. Cuando la persona fallece, uno, puede ser que puedas utilizar este término, la imposibilidad de pago. Ha fallecido, no hay un heredero, entonces no hay quien se haga cargo, y hasta que salga en definitiva la orden del juez de quién es el responsable de ese bien, ¿ya? Entonces puede ser por imposibilidad. Falleció. ¿Ok? ¿Qué ocurre cuando hay condonación? Esto tiene que ver con las últimas noticias de impuestos. Condonación solo puede ser establecida por ley, por si acaso. Ay, es mal llamado en nuestro medio, Dalia. Es perdón, Esbenka, tú querías decir algo. ¿La quiebra de una empresa? La quiebra de una empresa puede dar lugar a imposibilidad, podría dar, pero muy rara vez va a dar lugar a condonación, porque la quiebra no significa que no pueda cumplir con sus obligaciones tributarias, ¿sí? Fíjate que cuando hay quiebra, efectivamente es que el capital ha sido superado, ¿no es cierto?, por las pérdidas acumuladas. Entonces la empresa se declara en quiebra o en aplicación del Código de Comercio decimos hay quiebra técnica. ¿Ya? Pero eso no significa que la empresa no tenga recursos. Entonces se hace un ordenamiento, ¿ya? Se llama por prelación de lo que son las deudas. Entonces primero obviamente hay que cumplir con las deudas del personal, con las deudas con el Estado, y entonces la parte que está a la izquierda, con todos los recursos, se van a convertir en dinero y eso se va a ir a pagar. ¿Ya? Entonces la quiebra no siempre significa que te vayan a disculpar los impuestos o que tú ya te veas imposibilidad de pagar. La quiebra significa que tienes imposibilidad de continuar en tus operaciones, pero no significa que tengas imposibilidad tributaria. Licenciada, tal vez, como usted decía, ¿no? Y justamente buscando, leyendo el artículo, el Código Tributario, en donde sí aclara lo que justamente usted acaba de decir, esta condonación solo se puede llevar a cabo si existe una ley, ¿no? Como tal. Entonces, tal vez se me ocurre un ejemplo, no sé si se ha dado, qué sé yo, si por pandemia
ya las personas que tenían sus galerías, digamos, ¿no? Tienen edificios y con galerías y ya todo se ha cerrado. Entonces no tienen como que, no tienen ingresos y no tienen cómo pagar el tributo que les correspondería. Pero tal vez no de las 10 galerías que tenía, de los 10 alquileres que estaba dando, solo 2 han subsistido, tal vez, o qué sé yo, que tal vez han podido trabajar por internet, pero sí tiene, o sea, no totalmente, no tiene totalmente la posibilidad de pagar tal vez al 100% sus tributos, y es por eso que, digamos, el Estado les daría como que un 10% sobre el total en condonación. Ok, No sé si perfecto. está bien. Está perfecto la lectura y la interpretación que le has dado. Ahora solamente vamos a hacer unas precisiones, ¿ok? Efectivamente solo puede ser por ley. Ahora, ¿por qué? ¿Te das cuenta? El ejemplo que tú has dado dices, estamos en pandemia, hemos entrado a pandemia. Mira, resulta que existen 10 galerías. Esas 10 galerías, ya, puede que sea que estén realmente en mala situación, ya sea por la ubicación, por el cierre, por el tamaño que tenían esos pequeños negocios. Entonces el Estado analiza y dice, bueno, ok, voy a emitir una ley, ¿sí?, condonando, si tú quieres decir, perdonándoles este impuesto, ¿sí? Entonces los impuestos sobre el IVA, sobre el IT, porque no ha habido ventas, se los voy a perdonar si tú quieres de otra manera, ¿ya? Y no van a tener que pagar. Pero un ratito, una característica que tiene que tener esta ley, así como indica la Constitución, es que también tiene que ser general. ¿Por qué? Porque si no va a ser totalmente injusto, va a ser inequitativo. Decían casi. Van a decir, las galerías que están en ese lugar dirían, a ellos les perdonan y nosotros que estamos en este otro lado, ¿por qué no nos perdonan? Entonces tiene que ser aplicado a la generalidad y eso significa crear un hueco, un vacío para los ingresos del Estado, el Tesoro. Por eso es que la condonación, ¿sí?, tiene que tener mucho cuidado y tiene que pasar sí o sí por Cámara de Senadores, ¿ya? Entonces tiene que cumplir todos los principios como si se tratase de la emisión de un nuevo impuesto. Para perdonar estos impuestos, ¿ya?, tiene que pasar por toda la vía legal, ¿sí?, y ser emitido a través de una ley. Si no, vas a crear diferencias entre la gente, entre los sujetos pasivos, y eso obviamente va a llevar a que existan reclamos, disconformidad de la gente. Ahora, yo le puse por remisión porque cuando la condonación es parcial, es decir, mira, te voy a disculpar por decirte, por ley, ¿no? Digo, vamos a disculpar a estas galerías de pagar el IVA, el IT por el 2020, 2021, que ha sido la época fuerte de la pandemia, pero no por el 2022 o por anteriores gestiones. Entonces es parcial. Además que estoy hablando de las ventas, ¿sí? Indudablemente, como no ha tenido ventas, ha tenido que tener pérdidas. Entonces no vale la pena que yo le condone el IUE. Entonces ahí estamos hablando de una ley que te va a disculpar ciertos impuestos, ¿ya? Y cuando esa disculpa, esa condonación es total, hablamos de una condonación por remisión. ¿Sí? Se llama condonación por remisión cuando la disculpa es total, ¿sí? Es decir, anterior, todo lo que pasó y todos los impuestos que hayan sucedido para este tipo de negocios, para estos sujetos pasivos, queda olvidado. ¿Ok? Entonces, cuando es total, cuando es integral, se llama condonación por remisión. Y si no, se llama solamente condonación. Pero tiene que ser, como tú bien has dicho, a través de una ley y tiene que ser general para todos. Si no, es injusto, totalmente inequitativa. ¿Ok? Ya. Entonces, si es parcial, simplemente es una condonación, y si es total, es una condenación por remisión. Exacto. Ok. Exacto. Ok. Ahora, fíjate que estas leyes únicamente se van a dar cuando necesites medidas excepcionales, como tú decías. Podría haber sucedido por el tema de, gracias a Dios no ha empeorado, por el tema del COVID, ¿sí? Puede suceder por temas de terremotos, de épocas de sequía, ¿no es cierto? Que ya vamos a perdonar esos impuestos a todos los sujetos pasivos, por ejemplo, que están en el RAW, pero a todos, ¿sí? No analizando a este sectorcito sí, a este sector no. Este está con sequía y este no está con sequía, tiene lluvias.
Pero un ratito, puede ser que pase un mes y el otro también esté con sequía. Y diga, pero un momentito, o sea, le has disculpado a él y yo, por más que no tenga sequía, esté lloviendo, no tengo las mismas ventas o no produce igual. Entonces, como les digo, la condonación tiene que tener mucho cuidado en el planteamiento de la ley. ¿Ya? Está bien, Lick. Y yo tenía una pregunta acerca de la confusión, que creo que hace rato no se me escuchaba. A ver, por lo que yo he podido entender es cuando, bueno, le atribuyes la misma responsabilidad al acreedor y al deudor. Es decir, al sujeto pasivo y al sujeto activo, ¿verdad? Se Y es ahí. confunden las personas. Ujú. O sea, hay Ah, una deuda. ujú. Pero lleva un ratito. El sujeto activo, o sea, el que tiene que cobrar esa deuda tributaria, a su vez es el que tiene que pagar. ¿Te das cuenta? Es por eso les daba el ejemplo del edificio. ¿Quién cobra? El Estado. ¿Ya? Entonces, sí, el Estado a través de la alcaldía cobra el impuesto a propietarios de bien. ¿Ok? Pero, ¿sí? El municipio o los edificios municipales son del Estado. Entonces el Estado le debe al mismo Estado, en otras palabras. Ya. Ahora sí entiendo. Es que como que me quedaba un poquito de confusión. Entonces, digamos, hay un efectivo, una deuda de por medio, ¿dónde quedaba eso? Pero sí, claro, es como si... Y aquí va a depender, ¿no? Generalmente las leyes lo que hacen es crear la exención y dice, están eximidos de pagar el impuesto, por ejemplo, a propietarios de bienes, los edificios que corresponden, ¿no? Al Estado mismo, obviamente a los ministerios y todo eso, ¿sí? Lo que se hace es crear exenciones. Ahora, fíjate lo que sucede, y esto es súper interesante para cuando ustedes tengan que administrar los tributos, ¿ya? ¿Cuándo el Estado le cobraría a una de sus empresas? Y vamos a hablar, por ejemplo, de un caso muy claro que es Yacimientos. Yacimientos, ¿sí? Paga IVA. Yacimientos es una empresa estratégica del Estado, pero paga IVA. Entonces, pero un ratito. Fíjate cómo se da la confusión. Yacimientos es empresa del Estado. Como vende, ¿sí? Vende, ¿qué vende? Hidrocarburos, ¿no es cierto? Como vende hidrocarburos, tiene un IVA, tiene facturas, ¿sí? Tiene facturas también de las empresas petroleras que le venden también, a su vez, las que producen, las que extraen, perdón, no producen, las que extraen. Entonces también tiene créditos fiscales, entonces Yacimientos es una empresa que tiene débitos, tiene créditos, tiene RCIVA, tiene todos los impuestos. Entonces uno dice, pero un ratito, Yacimientos es una empresa del Estado. Como empresa del Estado no tendría que pagarle al mismo Estado. Y entonces aquí se viene la buena administración del Estado, chicos. ¿Por qué? Porque si bien el Estado podría decir, pero Yacimientos es mi propia empresa, ¿para qué me va a dar el IVA? ¿Se dan cuenta? Somos una misma persona, ¿para qué me va a dar el IVA? Le va a dar por temas de distribución, de redistribución, chicos. ¿Sí? Como el Estado tiene que distribuir a los departamentos los impuestos, entonces dependiendo del impuesto, dependiendo de la empresa, entonces por más que sea propia, va a necesitar que esa empresa le entregue recursos y va a necesitar redistribuir esos recursos. ¿Te das cuenta? Pero fíjate, Yacimientos es empresa del Estado. Es como si el Estado le debiera al mismo Estado el IVA por la venta de hidrocarburos. Pero sí lo va a hacer por temas de control y de administración del efectivo, del flujo. Me queda mucho más claro, licenciada. Muchas Perfecto. gracias. A ti las gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta, dudas, comentarios, chicos? Licenciada, una consulta más. Una consulta. Entonces, Y después la le voy a libera... ceder la palabra, perdón, y le voy a ceder la palabra a Rodrigo, que estaba en espera hace rato. Adelante. Está bien. Vamos, Galia, primero tú. Ya, gracias. Entonces, licenciada, la liberación de un impuesto o de una multa igual se le puede denominar condonación. Esa liberación está establecida por ley. Sí, está establecida por ley.
Ahora, cuidado, mucho cuidado, porque he visto que la mayoría de nosotros mal utilizamos este término del perdonazo, ¿no es cierto? Que ahorita ya está. Entonces ya han sido varias veces que han salido perdonazos. Y dicen, no, perdonazo porque nos están disculpando todo. No es así. No es así. Mucho cuidado. Primero, que no es establecida por ley el perdonazo. Y segundo, ¿hasta qué punto es perdonazo? ¿Qué entienden ustedes por perdonazo? Que por cierto tiempo no te cobra, pero sí o sí te va a cobrar, solo que tal vez te No. rebaje algún porcentaje. Pero si se dan cuenta, Arianita, ¿se dan cuenta? Con el perdonazo no es nada más que otra palabrita. ¿Qué se llama? Rebaja podría ser. Tampoco es rebaja de chicos. Si ustedes leen bien la norma y ven la ley, el código tributario, se van a dar cuenta que sí hay una rebaja en algunos aspectos, pero en otros no. Dice, si usted paga, le voy a cobrar de multa, dice, ¿no? Le voy a cobrar de multa únicamente si es hasta tal fecha, le voy a cobrar el 80%. Si es este plazo, le voy a cobrar el 40%. ¿Qué tiene de diferente con el código? Nada. Nada. ¿Por qué? Porque yo me estoy autoculpando. Entonces me están aplicando código. Nada más, chicos. Entonces tienen que ver bien la norma, ver el código, hacer una comparación y decir no. A ver, ¿me está rebajando en la tasa de interés? No. Lo que está sucediendo, chicos, es que, y acuérdense de esto, tomen la palabra perdonazo, ok, se las acepto. Pero ustedes en su cabecita que ya están llevando tributación, siempre regularización. Lo que está haciendo la norma que ustedes llaman perdonazo es decirle, ¿sabes qué? No has declarado, no te has inscrito a impuestos internos. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, si no se ha inscrito, el Estado no sabe que existe. O sea que ustedes han estado trabajando ilegalmente. Entonces, cuando dice, lo que voy a hacer es perdonar. Ahora inscribite. ¿Ok? Ya. ¿Te has inscrito? Ok. Ahora cuantifica cuánto serían tus ventas. ¿Sí? O dime cuánto has vendido y págame un porcentaje. Lo que están haciendo es regularizar su situación. Se van a inscribir, van a pagar un determinado impuesto que no sabemos si es cierto o no, porque posiblemente no han estado llevando contabilidad. Lo más seguro es que no han estado llevando contabilidad. Los que han estado llevando contabilidad indudablemente saben y van a decir, yo tenía que haber pagado 10,000 pesos y no te pagué. Entonces ahora te voy a pagar un porcentaje. Para ellos sí puede existir una reducción, pero es una regularización. ¿Por qué? Porque todo lo que se refiere a multas igual lo tienen que pagar. Las multas se pagan. Bueno, entonces mucho cuidado. No es perdonar, es regularización de mi situación tributaria y jurídica ante el Estado. ¿Ya? Entonces, hasta este momento nosotros no hemos tenido lo que se llama condonación. ¿Comentarios, chicos? ¿Los escucho? Adelante. No, no. Cuando hay reducción de la tasa del impuesto, indudablemente hay una modificación, hay una derogación. ¿Sí? El cambio de una norma es derogación, hay una derogación de la ley, pero no es condonación. Acuérdate, ¿qué significa condonación? Es perdonar, ¿no es cierto? Te voy a perdonar tu tributo, te voy a perdonar la sanción, ¿sí? Te voy a perdonar, pero ¿a través de qué? El Poder Legislativo, que te está diciendo
por ley te voy a perdonar bajo estas circunstancias porque ha sucedido esto. Pero cuando hay un cambio de tasa del impuesto, es un cambio que es para todos, para la generalidad. No es que le estás perdonando a un sector o estás perdonando por una circunstancia excepcional, ¿sí? Ha habido sequía, ha habido el tema del COVID, no es una excepción. En este caso, tiene que haber una excepción. Estoy cambiando la tasa, ¿sí? Me parece que la tasa del impuesto es muy alta. Entonces, o puede ser que diga, en vez de 13% va a ser 15% porque la recaudación ha disminuido. Entonces, no es porque sea una excepción, sino porque económicamente hago un análisis financiero de mi recaudación como Estado. Y yo determino si la tasa va a ser más o menos, pero en relación a un impuesto que ya he establecido por ley. Entonces, por ley, por otra ley, hago esa modificación. Derogo, ¿sí? Modifico la tasa anterior. Todo lo demás sigue vigente. Solo derogo esa partecita de la tasa y la modifico por más o menos, pero no por una excepción. Ok, Carlitos. Y vámonos a la última figura, que está acá. Imposibilidad. Cuando estoy imposibilidad de pagar. Licenciado, tal vez, Adelante. tal- bueno, bueno, tal vez yo tenía como que la idea de que, como hace rato mencionaba, ¿no, Lick? Mi compañera, cuando una empresa entra en quiebra. Es decir, yo creo que cuando ya compra más de lo que vende y no tiene, digamos, la posibilidad de pagar impuestos porque su empresa ya no está en marcha. Es decir, aquí incurriríamos en el principio de empresa en marcha que nos dice la contabilidad, ¿no? Pero Essenka, fíjate. Vamos a ver, nuestra empresa que sea un negocio chiquitito, o como ha sucedido, ¿sí? Nuestra empresa es un negocio chiquitito de compra y venta de ropa. Viene el tema de la cuarentena, tú no puedes salir, no puedes vender, no puedes comprar. Ok, entonces tu negocio no tiene movimiento, posiblemente sí tenga créditos, aunque tampoco vas a comprar. Ahora, si mal no entiendo tu ejemplo, estoy tratando de llevarlo allá. Entonces tú dices, mi negocio no tiene movimiento o por ahí tiene un crédito fiscal súper acumulado, ha hecho una importación justo antes de la cuarentena, entonces hay un crédito fiscal de 100.000 bolivianos y no se ha vendido nada. Entonces, ¿ahora qué le pago al Estado? Si no has vendido nada, no tienes deuda con el Estado. Sí, justamente tal vez ese ejemplo más o menos estaría mejor planteado la idea que yo tenía. Ok, pero fíjate en este caso, venga, el Estado te debe a ti. Y de acuerdo a lo que dicen las normas que ustedes han revisado, tú puedes llevar hacia adelante, hacia el futuro, los meses que quieras ese crédito fiscal que has acumulado. Entonces, si tú en un momento decides reaperturar tu negocio o decides, como decía tu compañero hace un momento, reorganizarte, fusionarte con otro negocio, vas a poder trasladar ese crédito fiscal. Lo puedes llevar. ¿Sí? Entonces, tú no podrías argumentar la quiebra. Ahora, sí podríamos tal vez utilizar la quiebra en el sentido de que, señores, estoy en quiebra, o sea, la pérdida realmente es enorme, ¿ya? En activos, porque acuérdate de la ecuación fundamental. Eso no quiere decir que la ecuación fundamental no se esté cumpliendo, ¿sí? Algo tenías en el activo, algo te quedaba en el activo. Puede ser mínimo. Entonces tú podrías decir, por quiebra realmente no puedo, ¿ya? Y ahora, en el activo, lo que yo tenía para cumplir la igualdad y todo eso, mis recursos eran únicamente, y en este caso sí utilizaría el ejemplo de lo que está sucediendo con los incendios, ¿sí? Yo vendía la ropa, ha ocurrido un siniestro, no estaba asegurado, ¿sí?
doy aviso al fisco de que se quemó todo. Ok. Ahora, si bien yo tenía deudas por lo que vendí el mes de julio, ¿sí? No puedo vender, no puedo tener ingresos, no tenía más. Entonces, tengo que demostrar realmente que ha habido quiebra, o sea, una quiebra y que he perdido todo. Entonces, señores, primero, no tengo inventarios. Esos inventarios no los puedo vender. El edificio o donde funcionaba no era mío. ¿Sí? O sea, no tengo manera. Tal vez tenía un carrito donde distribuir, no hay. Ya, el representante legal, cuidado con el código, ¿sí? Porque el representante legal podría tener recursos propios. El representante legal sí podría cumplir, aunque haya quiebra de la empresa. Entonces el Estado puede decir, oye, representante legal, la empresa no puede pagar los 100.000, pero tú tienes 1.000.000 en tu caja de ahorro y eres el representante de la empresa. Me pagas. Por eso es que existe la figura del representante legal. Entonces, pero analizamos y el representante legal no tiene ese dinero. ¿Ok? Entonces, como ni el representante legal no tiene el dinero, ni las cuentas de la empresa tienen el dinero, y no existen inventarios o recursos que puedan convertirse en dinero, ahí sí puede existir una imposibilidad. Se perdió todo aquello que dé lugar al pago de los tributos. Lick, ¿me escucha? Sí. No consulta. Bueno, si fuera en ese caso, el representante legal tiene que pagar. Eso también tiene que ver que no importa la constitución de la empresa, o sea, si es sociedad anónima, SRL o unipersonal. No importa. Es más, fíjate, no importa la quiebra. Basta con que viene un requerimiento del fisco de que en el mes de julio la empresa dejó de pagar cualquier impuesto. ¿Ya? Dice de 100.000. Obviamente se le notifica al representante legal. Entonces el representante legal es el que hace el descargo. ¿Qué quiere decir? Presenta las pruebas de que sí hubiera pagado. Si el fisco demuestra, revisa y ve que efectivamente no ha recibido el dinero, obviamente se sigue un proceso, ¿ya? Se sigue un proceso. Saca una resolución, primero sale una resolución determinativa, contra la determinativa tú te puedes ir a la AITB y después de la AITB también puedes ir a Sucre, ¿sí? A la corte. Pero, si en definitiva el Estado o la renta tiene la razón, pues alguien tiene que pagar. El primero llamado a pagar es la empresa, ¿sí? La empresa tiene sus cuentas y tiene que cumplir. Ahora, la empresa dice, no tengo dinero, no tengo nada. Entonces, que tiene que cumplir por cuenta de la empresa con su dinero, con su efectivo, va a ser el representante legal. Ahora, el representante legal podría, sí, recurrir a los socios y decir, señores, a mí me están ejecutando la deuda, ¿ya? Y no tengo dinero. Entonces, puede ser que los socios acepten o no acepten. No aceptan. El representante legal se presenta ante el fisco y dice, señores del fisco, ¿sí? Yo no tengo el dinero. Que lo que van a hacer es congelarle las cuentas al representante. Entonces el representante dirá, aunque me congelen las cuentas, no tengo el dinero para pagar. En ese caso, congeladas las cuentas, se van a ir a las cuentas de los socios. ¿Sí? Ahí sí van las cuentas de los socios. Y hace 2 años o 3 hubo un gran problema con el Colegio de Contadores y de Auditores. Ellos han tenido que hacer una representación porque se emitió una resolución del fisco que decía que acabadas las instancias de reclamo, ¿sí? Al representante, digo, a la empresa primero, al representante, a los socios, ¿sí? Los cuartos llamados a cumplir con la deuda, ¿quiénes eran? Los contadores, chicos. ¿Ya? Entonces decía, muy bien, estos 3 no pueden pagar, entonces que pague el contador. Entonces el Colegio de Contadores y Auditores hizo una gran representación y dijo, un momentito, ¿por qué el contador? El contador al fin y al cabo sigue las normas, los principios, las órdenes de alguien que está arriba. Si a la empresa le va mal, no es responsabilidad del contador. Pero fíjense, hace 3 o 4 años ya había la idea de que si es que no cumplen los otros, primero el representante, luego los socios, si es que ellos no podían cumplir con su dinero,
Entonces el Estado quería que sea el contador quien se haga cargo de las deudas de las empresas. Ya, era el contador y el administrador. Cuidado. Claro que los que más han hecho la representación y han gritado han sido los contadores y auditores. Pero sí estaba metido también el administrador. Ok, chicos. Bueno, Lick, tengo un comentario. adelante. No sé si es una pregunta, pero al pensar ya en esto, como que me pongo a pensar, deben haber, o no sé, personas o empresarios malintencionados que quieran ir por este camino de imposibilidad tributaria, digamos, ya fingiendo que en su empresa ha ocurrido un siniestro o algo así y se han perdido documentos contables que probaban que sí tenían ventas y compras y que tenían la posibilidad de vender o comprar. Sí, indudablemente que sí, es así. Por eso es que lo primero que se hace, ¿no es cierto?, es de que más allá de que va bomberos, va la policía, tienes que hacer sí o sí la denuncia a la PTJ. Se supone que hay todo un tiempo de estudio para ver cuáles han sido las circunstancias. Hay el informe de la policía que dice qué es lo que ha sucedido o considera que ha sucedido, ¿no? Inclusive ha habido casos de incendios en los que, estando asegurados, porque eso sí es parte del análisis o la revisión que hace la aseguradora, entra el investigador de la empresa aseguradora antes de devolver la indemnización, ¿sí? Y apoyado junto con la policía determinan, ¿sí?, cuáles han sido las circunstancias. Entonces puede ser que las circunstancias demuestren que ha sido un autoatentado, primero por recuperar la indemnización, seguro por perder documentación. Entonces, en esos casos, más allá de la indemnización, de la pérdida de documentación, es ahí donde el fisco interviene y ve lo que ha sucedido y también va a analizar cuál es la información que tenía antes de que suceda el hecho. Porque puede ser que tu empresa ha ocurrido el hecho, pero que haya estado presentando estados financieros. O puede ser que no haya estado presentando estados financieros. ¿Ya? De cualquier manera, lo importante es que, si bien el código tributario, no el código tributario, miento, el código de comercio, indica, por ejemplo, que yo debería preservar mis libros por lo menos 5 años, lo recomendable es que tributariamente sean los años que dure la prescripción impositiva, ¿ya? Y 2 más. Entonces sería lo ideal 10 años. Y también depende del negocio en el que estamos, chicos, ¿no? Entonces, ustedes han visto en contabilidad lo que es un libro mayor, por ejemplo, ¿sí? Si están trabajando en un banco, chicos, el banco. A ver, les voy a dar una idea. El libro mayor de un mes de un banco empastado debe medir más o menos de altura unos 25 a 30 centímetros, ¿sí? Eso, es el libro mayor de un banco, ¿sí? Y eso, por mes. Sí, por mes debe ser el libro. Es así. Cuando ustedes van y piden y dicen, ¿me puede dar el mayor? No es pues como que llevamos aquí, ¿no es cierto?, en nuestra contabilidad, el libro mayor en T o nuestras tarjetitas. No. Uno que va a un banco le dice, ¿me presta el libro mayor porque quieres revisar, digamos, el movimiento del mes de julio? ¿Sí? Les van a decir, ¿el libro mayor quieres de activo, pasivo o cuentas de patrimonio? Entonces les van a decir, a ver, deme de las cuentas de activo. Ok, entonces puede ser que sea uno, pero lo más racional va a ser que les den unos 5 libros de esta altura que les digo cada libro porque hacen empastar, ¿sí?, con cierta cantidad de hojas. Entonces son 25 o 30 centímetros así, y les van a dar sus 5 libros para que ustedes carguen uno por uno a su oficina. Y ahí van a ir a revisar y buscar cuenta por cuenta. Entonces, imagínense si el banco va a tener 10 años de esos libros ahí en sus oficinas. No, lo que hacen los bancos es alquilar justamente galpones bien preservados, ¿ya? En otros lugares, ¿sí? Y es ahí donde van guardando, poniendo como gabinetes, y ahí tienen los 10 años guardados, ¿ok? Porque no se puede tener en una oficina normal. O entran los libros o no entran así, o entran ustedes o no entran.
Y como hay que revisar constantemente, porque las revisiones de la ASI también son semestrales, a veces son inclusive mensuales, tienen que tener otro lugar. Entonces, cuando, por ejemplo, se revisa un banco, una entidad financiera, se le da previo aviso. ¿Sí? Se le dice, señores, vamos a revisar tal cuenta, crédito fiscal de tal mes y necesito ese movimiento. Entonces, seguro, el banco va a hacer llegar una carta al fisco. Ustedes si trabajan por parte de la renta, les va a llegar una carta de respuesta. Les dice, señores, nuestras oficinas o nuestros galpones o los lugares donde guardamos la contabilidad está en tal lugar. Entonces, necesitamos buscar los libros que usted me está pidiendo. Por favor, denme, no sé, 5 o 10 días. ¿Sí? En esos 10 días sí les van a preparar, digamos, los libros mayores de la cuenta en específico y del mes que están pidiendo. Pero antes no van a poder. ¿Ya? Entonces, todo depende del negocio, del tamaño del negocio y de la empresa de la que estamos hablando. Chicos, Muchas gracias. voy a hacer un break. Yo primero les voy a dar las gracias a ustedes. Quiero hacer un break porque he comenzado la clase llamando nuevamente a sus compañeros que estaban acá presentes. Voy a dejar de compartir un ratito. Ya teníamos un buen número de participantes acá. Sin embargo, la mayoría que he llamado, como generalmente sucede, no me han respondido. ¿Sí? Y esta situación me está preocupando muchísimo. La participación es similar de las mismas personas casi siempre. ¿Ya? Por eso, vamos a buscar primero. Okay. Erika Carranza. Erika Carranza. ¿Se logra escuchar? Sí, perfecto. Erika. Erika. ¿Tienes una compañera de curso que me pueda dar su nombre en este momento? ¿De cualquier de acá? Sí. Erika Sheila. Erika Sheila. Perfecto. Lo que va a suceder es que yo voy a llamar a una persona y me va a dar el nombre de otra. Y van a preparar, yo les voy a subir a la página esta misma tarde temas, ¿sí? No van a ser grandes ni ampulosos, ¿sí? Van a ser artículos específicos, sobre todo del Código Tributario, que ustedes los van a preparar para hacer una exposición, ¿sí? En 10 o 15 minutos. Mínimo 10, máximo 15 minutos. Y va a ser preparado para el martes, ¿ok? Entonces, Erika, tú vas a trabajar, Erika Carranza con Erika Sheila, me dices, ¿no? Perdón, ¿puedo cambiar? Es que entendí mal, creo, la pregunta. Ya, dame el nombre. ¿Puede ser Camilo Vigabriel? ¿Perdón? Camilo Vigabriel. Camilo Vigabriel, Ujú. ¿con B larga? Con B chica. Con B chica, Vigabriel. Camilo Vigabriel. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Lady Choque Guarachi. Licenciada, ¿me escucha? Sí, ¿qué pasó al principio, Lady? Licenciada, le hablé, pero parecía que no me escuchaba. Le escribí al chat igual. Ok, dame el nombre de tu compañero. ¿Con quién vas a trabajar? Licenciada, no conozco a nadie. Ok, yo te busco a alguien. Está bien. Te van a contactar por el grupo que tienen, ¿ok? Está bien. Maribel Mamani Alanoca. Maribel. Maribel Mamani Alanoca. Si no responden, chicos, disculpen, pero salen de la clase. Salen de la clase 1 y ya no los considero para reevaluación. Sí, adelante. Espera, voy a volver a llamar. Maribel Mamani Alanoca.
No de lista. He llamado a las personas que estaban conectadas justamente para ver su participación. A ver. Sí. Maribel. Bueno, Maribel sale de la clase. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Será que puedo ofrecerme como voluntario para Eh, trabajar con la Les compañera voy a o preguntar. Les voy a preguntar, pero ahorita necesito ver las personas que están está bien? en participación? Patricia Calderón, por favor. Patricia Calderón Fernández. Perdón, licenciada, ¿me escucha? Ahora sí, Patricia. Entonces, tomo nota, Patricia Calderón Fernández. Prevean, por favor, el tema de sus micrófonos para la exposición, Patricia. Patricia, tú trabajas entonces con Lady Choque, ¿ok? Escojo dos más. Rolly Quispe. Licenciada, Rolly Quispe Andrade. Tú vas a trabajar, por favor, con Janet Quispe Machaca. Janet Quispe Machaca. Presente, licenciada. Ok. Janet, entonces trabajas, por favor, con Rolly, ¿ya? Ahora sí, voy a aceptar dos parejas. Primero estaba hablando. Era Yo, licenciada Fernando Rivas. Fernando o Carlos. Fernando. ¿Quieres participar? Pero dame el nombre de una persona que no haya participado, si puedes, por favor. Fernando Rivas. yo Bueno, licenciada, yo igualmente no conozco a nadie en esta clase, licenciada. Tal vez si usted me puede designar con una persona, yo voy a trabajar con ella, Ok, por Fernando. favor. Vamos. ¿Quién dijo yo? A ver. yo licenciada, buenas tardes. José. Ah, José, no tienes calificación y yo te he anotado la anterior clase para llamarte hoy día. Sí, Perfecto. licenciada, Entonces, y José. entré tarde a la clase, tuve unos Exacto. problemas. Sí, estás pendiente de calificación. José Menchaca. Ok, y una Gracias. última pareja. Licenciada, Dice, podría ser yo. podría, Con Rodrigo no. Ronaldo, licenciada, no. podría persona que no participar. participa. Sí, exactamente. Ronaldo Quispe, que sería Rodrigo con Ronaldo Quispe. Bueno, yo con mi compañero, bueno, no participo, ¿no? Por problemas que tuvo, entonces quisiera ayudarle, digamos. Sí, pero Rodrigo, tú ya tienes muchas participaciones. No, Me voy a tener que dar tus participaciones. ¿Dónde está Ronaldo? A ver. Ronaldo Quispe, mamá. Aquí estoy, licenciada. Buenas tardes. ¿Y Ronaldo qué pasó? ¿Dónde? Es que No te encuentro. ¿Estás como Ronaldo? sí, estoy, licenciado. Ronaldo Aquí Quispe. estás, aquí estás, aquí estás. Sí. Ronaldo Quispe. Y ahora, ¿solo los dositos se conocen? ¿Nadie más? Sí, licenciado. Pucha, pero conozcan a alguien más, pues fíjense, ahí está Sharon. Es que no se puede. ¿Cómo que no se puede? Sí se puede, chicos. Ya, Ronaldo lo voy a hacer porque no tienes nada de participaciones. Ronaldo Quispe. Vas a trabajar con Rodrigo Olay. Sí. Rodrigo Olay. Ya, tengo 1, 2, 3, 4, 5 parejas. Queda para justo la clase, ¿ok? Entonces, esta misma tarde van a tener sus nombres y los artículos que van a tener que exponer. Ya saben, máximo 15 minutos, mínimo 10, ¿sí? Pueden hacer sus presentaciones. Ahora, prohibido. Prohibido. Ya. Disculpe, licenciada. ¿Sí? Yo A ver, tampoco no tengo participación. ¿con quién estoy hablando? Mayra Solís. Voy a estar llamando, Mayra. Tienen que estar atentos. Porque a veces llamo. ¿Qué ha sucedido ahora cuando comenzó la clase? Yo los he empezado a llamar. Yonara, tú tienes participación.
que se llama, los empezó a llamar y nadie me contestaba. Sin embargo, sus nombres estaban aquí. Entonces, chicos, tienen que estar atentos. Si la clase ha comenzado, y generalmente les doy 5 minutos para que ingresen, ¿sí? Entonces, si yo los veo conectados y están aquí, yo los veo, los llamo y nadie me contesta, por lo menos para decirme, o pueden escribirme, o sea, decir, está mal mi micrófono. Nadie, ¿sí? Además que sus compañeros se fijan y muchas veces me dicen, licenciada, no puede conectarse, ¿ya? Entonces, chicos, tienen que estar pendientes de lo que sucede. Entonces, yo he llamado a las personas que no tienen participación, los he llamado primero, al principio de la clase. ¿Sí o no? Ezenquita, Rodrigo. Sí, hasta el minuto que entré sí estaba llamando, Angélica. Ay, no, Rodrigo es un mal ejemplo. Pero los No. he llamado. Sí. Entonces, ya, entonces yo los llamo. Ah, claro, hasta el momento que has ingresado, pero yo he llamado a los que estaban aquí como ingresados. Entonces, ahora lo que estoy tratando de hacer es que algunos vayan participando y vayan jalando a los otros, ¿sí? Porque está muy unilateral esta conversación, ¿sí? Unilateral me refiero a que yo les doy, y hay personas que efectivamente han leído, han avanzado y están en el ritmo de lo que es la conversación, pero hay otras personas que no, y entonces me preocupa, porque ya la terminología que usemos cuando vayamos viendo los ejemplos, los casos, y cuando lleguemos al primer parcial, tiene que ser totalmente concisa, tiene que ser igual para todos. Entonces, lo que menos quiero es que alguno de ustedes se quede en la materia, ¿sí? Entonces, igual voy a tomar nota de las personas que han alzado su manito y que quieran participar, ¿sí? Ahí tenía a... No, ahí de no. Pero no se preocupen por eso, ¿ok? Entonces voy a poner para las 5 parejas que van a exponer los temas. Vamos a ver temas, por ejemplo, de deuda tributaria. Una de ustedes parejas va a trabajar con lo que es deuda tributaria. En este caso, no quiero que hagan control copy, por favor. Lo que menos quiero es ver exactamente lo que dice la ley y ustedes no sepan explicar con sus propias palabras. Indudablemente, la deuda tributaria es una fórmula. Ahí no hay más, pondrán la fórmula. Pero me explicarán cuánto es la tasa de interés vigente, cómo se calcula el mantenimiento de valor, a qué se refiere la deuda tributaria, ¿sí? Entonces, no es control copy, ¿sí? Si es necesario, sí, en este caso que es fórmula. Pero después tienen que explicar en sus propias palabras y con ejemplos, ¿ok? Porque eso es para todo el curso. Y el resto del curso, chicos, no se preocupe, porque los temas que tienen que exponer sus compañeros así cortitos, pues van a tener ahí en la página. Entonces ustedes también lean, prepárense, de tal manera que cuando ellos terminen, ustedes pueden participar y también pueden acumular puntaje haciendo sus propios comentarios o haciendo preguntas, ¿ok? Pero esa es la idea, porque ahorita tengo 128 en sala. Entonces, vamos a ver. Paulita Arteaga. Buenas tardes. Hola, Paulita, buenas tardes. Paulita, ¿qué es un tributo? Es lo que es como una deuda que tenemos contra el Estado. ¿Qué es un tributo? Fíjate, eso ya lo tenemos que manejar bien. En términos generales, tú dirías es una deuda que tengo el Estado, pero desde el punto de vista del Estado, ese es un concepto que parte del hecho de que tú eres el sujeto pasivo y dices es una deuda que tengo con el Estado. Pero si tú eres el Estado, ¿qué es un tributo? Entonces, fíjense, tengo que tener un concepto generalizado de lo que es tributo. Y ahora vamos a entrar. Obligación. Para el sujeto pasivo es una obligación. Y para el sujeto activo ¿Es ¿Un un ingreso? es un derecho. Sí. Es un derecho, porque son los recursos que tiene, chicos. Y fíjense, esos términos ya los conocen desde contabilidad. El Estado tiene que tener recursos, hemos dicho. Entonces, para el Estado son recursos.
Pero el sujeto pasivo son obligaciones. Pero en definitiva, si yo quisiera un concepto general como el que les he dado ya en clases, y si hubieran estado repasando, el tributo que hemos dicho, ¿qué es? El precio que pago por vivir en sociedad, acuérdense. Entonces tienen que repasar constantemente la materia, chicos. Ya se va a venir el primer parcial. Entonces dirían, ¿pero cuándo? Ok. Un indicador. Vamos a terminar lo que es doctrina, todo lo que tiene que ver a imposición, ¿sí? A los consumos. Vamos a ver levemente el IVA y el RSIVA, que ya los reconocen, y viene el primer parcial. Entonces, por eso necesito que sean más participativos, chicos. Pregunten, saquen sus dudas y todo eso, para que ya, llegando al primer parcial, ¿sí? Las notas pues sean las esperadas. ¿Ok? Entonces, Paulita, a repasar. Está bien, licenciada. Disculpe. No, no tengo nada que disculpar. Tranquilo, ¿ok? Preguntas, comentarios. Aquí dice, cuando el sujeto activo te perdona una deuda, se me han puesto 12,5. Ok. Licenciada. Susan, perdón. Perdón. Primero Wanda, luego Susan. Dime, Wanda. Tengo una consulta, desde la teoría se me está ahí en la cabeza, es que como decía que el impuesto no es acumulativo, ¿verdad? Yo le quería hacer la pregunta de que si hay un impuesto que es anual. Esa era mi duda, si es que hay, porque yo había escuchado bueno, en la movilidad te estaba escuchando, que un señor le estaba diciendo que, yo supongo que debe ser empresario, no sé, pero le dijo que debería haberse fijado en sus cotizaciones, que debería aumentar el precio, porque le iba a salir ya después más caro lo que era el anual, porque tenía que presentar o algo así, le dijo. Y esa era mi duda, yo decía, ¿acaso el impuesto, bueno, es mensual, pero el anual, eso era lo que le quería consultar, licenciada? Ya, Wanda, hay impuestos anuales. Los anuales son el IUE, que tiene que estarse refiriendo a ese, el impuesto sobre la renta de las empresas. Ese es anual. Y Lo presentas una vez y al eso año. se va acumulando de cada mes, ¿no? No. Lo que O sucede, directamente anual. no. Lo que sucede es esto. Cuando tú estás sujeto al IUE, indudablemente tienes la obligación de presentar la declaración jurada y pagar ese impuesto anualmente, ¿sí? Sin embargo, tú mensualmente sabes cómo está marchando la empresa en cuanto a utilidades o pérdidas. Entonces, mensualmente ya tienes una idea, ¿sí? Si vas a tener que pagar IUE o no. Ahora, es un poquito difícil de comprender y explicarte así, conversando nada más, porque acuérdate que el IUE que pagas es un pago a cuenta del IT, ¿sí? Tú pagas el IUE anual y a partir del siguiente mes el IT que tú puedas producir por las ventas que realices, lo puedes compensar con este IUE. Entonces, en definitiva, lo que te puedo decir como conclusión es de que una empresa siempre va a pagar el mayor de los dos. O va a pagar IUE o va a pagar IT. Más allá de que declare mensualmente el IT. Este IUE anual es un pago a cuenta. Pero, como te digo, vamos a hacer el IUE porque me han pedido que analicemos el IUE. Entonces, lo que sucede es que mensualmente tú puedes tener una idea de si vas a tener que pagar IUE o no. Ahora, no puedes dibujar cuánto va a ser el IUE, pero sí puedes administrar y decir, bueno, en este mes de enero puede ser que la utilidad haya sido súper alta. Ha llegado febrero y tu utilidad ha bajado en febrero, pero se va neutralizando con el otro mes. Entonces también, nuevamente vuelvo, todo depende del negocio. Hay épocas altas como épocas bajas. Dada la situación climática que estamos viviendo, no es tanto ahora, pero antes, fíjense con los helados. Llegaba primavera, septiembre, locura, ¿no? Flores, las ventas de los helados se disparaba, entonces ese tipo de empresas aumentaba sus ventas. Ya, llevaba poco frío, o sea, viene invierno, junio, julio, ¿sí? Entonces las ventas declinan, ese tipo de empresas, bajaban muchísimo.
¿ya? Pero haciendo la conjunción de todos los meses, entonces tú ya más o menos tenías una idea de cuándo iba a ser tu rentabilidad o tu ganancia anual. Entonces, yo me imagino que se refería a ese tipo de comentario de que si es que esta persona no había previsto tener una utilidad suficiente, las pérdidas se lo iban a comer, ¿sí? Entonces, se lo iban a comer de tal manera que si bien no iba a pagar impuesto a las utilidades, ¿sí? Sí le podía traer problemas con la pérdida acumulada. ¿Ok? Ah, ya, licenciada, muchas gracias. A ti las gracias, Juana. Y eso, vuélvelo a preguntar cuando le demos IUE, vuélvelo a preguntar, saca la pregunta, ¿sí? Y vas a ver cuando hagamos la compensación. Y otro datito que les doy, como las empresas van a terminar pagando ya sea el mayor de los dos, o IUE o IT, en un cálculo que hicimos con economistas y financieros, más o menos el margen de rentabilidad tiene que estar en un 12,5% para que el IUE sea casi igual con el IT. Es decir, que el IUE que yo pague sea casi igual al IT que voy a compensar la próxima gestión. ¿Me están comprendiendo? Entonces, va a ser similar. Ah, ya, licenciada. Entonces, con razón, en cada venta que hacen, algunos lo descuentan lo que es el 21%, no descuentan, perdón. Te aumenta, Se aumentan el 21%, ¿no? porque quieren recuperar el IUE más. Ujú. Porque IVA más IT va a ser 19%. Entonces, si su margen de rentabilidad está más o menos en 3%, sí, te van a aumentar 21. Si tu margen de utilidad es más, te van a aumentar más, hasta 25, 27%. Depende del margen de utilidad que esté obteniendo la empresa. Ah, ya, muchas gracias, licenciada. Aquí las gracias. Hansel, Sí, licenciada, buenas tardes. Quería preguntarle aproximadamente cuándo será el primer parcial. no tengo idea. No tengo la mínima idea. Todo depende del avance. Hoy día, por ejemplo, sí o sí pensaba avanzar. Les digo, y ya les había dicho, ¿no? La anterior clase, que tenía que avanzar todo lo que hace imposición indirecta. Y no hemos avanzado más que un cuadro. Entonces, la próxima vamos a tener las exposiciones, vamos a ver los aspectos fundamentales que hacen a los términos del código. Después voy a avanzar sí o sí con imposición indirecta. Yo me imagino que más o menos va a ser a finales de septiembre, más o menos. Está bien, licenciada. Muchas gracias. Pero no te confíes, trata de estar en contacto con alguna persona del curso. Carlitos Canavilla, cuéntame. Carlitos Canaviri te he llamado para participar al principio. Y estabas aquí, pero estaba aquí tu nombre. No, porque te tengo en mi lista de ausente. Ok, no hay problema. ¿Comentarios, Carlitos? No siempre. No, no siempre disertar, pero sí participar, complementar, si tú quieres ver los temas que van a estar ahí, que van a ser 5 temas, y puedes tú complementar o puedes preguntar. Yo les voy a entregar la clase a sus compañeros, ahí va a estar por orden, cómo van a ser las exposiciones. Entonces, cada una de las parejas va a compartir en su debido momento su pantalla, va a hacer la explicación. Nosotros no vamos a interrumpir, van a hacer su explicación, van a hacer sus ejemplos, todo. Y cuando ellos terminen, recién ustedes van a ingresar, que son la otra parte que quiere participar, quiere complementar. ¿Ok? Y si tienen dudas, ahí yo recién voy a ingresar. No, no hay que ser malosos. ¿Qué pasa? Te van a poner una cara de maloso. Aquí voy a poner.
Carlos Canaviri Maloso, te voy a poner ahí. Ahí está. Ya, entonces te voy a poner Carlos Canaviri Buenoso, ya. Ya te he cambiado. Ya, Buenoso, ahí está. Ya te he puesto Buenoso en vez de Maloso. Ok. No, preguntas malintencionadas, no, chicos. Sí, todos somos amigos, todos somos compañeros, así que tranquilos. Y estamos para ayudar. La idea es que ayudarnos significa ponernos el brazo, ¿sí? Explicar, aclarar. Eso significa ser buenas personas, compañeros. Y la idea es, ¿sí? Siempre ser un bastón para nuestro compañero para que todos que estamos en este nivel avancemos al mismo ritmo. ¿Ok? Pero no. Y sí, pueden hacer alguna pregunta malintencionada. Yo sé que hay personas que me entienden. Las malintencionadas las voy a responder yo. Y se las voy a responder con una muy buena pregunta también malintencionada. No, pueden ser comentarios o puedes hacer un ejemplo que quieras también mostrarlo. ¿Por qué no? No a todos se nos van a ocurrir los mismos ejemplos, chicos. Entonces tú ves un tema y dices, él ha hecho esto, pero yo he hecho otra cosita más chiquitita, más sencillita. ¿Por qué no? Lo puedes hacer. Cuanto más fácil, mejor. Perfecto. Ok. Adelante. Quería hacer no sé si comentario o pregunta, es acerca de la imposibilidad que estábamos avanzando hace un momento. Y se me vino a la mente un evento que pasó, ya no me acuerdo, ya deben ser 4 años, no sé si se acuerda del deslizamiento que ocurrió en Yojeta. Sí. Entonces, justamente yo vivía por ahí y más o menos como que a 2 casas, bueno, hasta ahora, ¿no? Está como que el barranco ahí que se ve todo. Y las casas bueno, todo ese sector, como que no pudimos habitarla, como que, ¿cuánto? 2 meses más o menos. 3 meses. Y digamos, imaginemos que esto hubiera ocurrido a finales del año. La casa aún está, pero está tal vez en zona roja. Porque había, ¿no? Zona roja, zona amarilla, zona verde. ¿Qué pasa con los impuestos que tenía que pagar, que tendría que haber pagado o que pagaría el dueño de una casa de estas? Licenciada, aún la casa existe, entonces me imagino que tendrían que esperar, ¿no? A ver estos resultados de suelo, cómo van a ser, si al final se va a salvar. Te voy a decir la realidad de los hechos. Si la casa ha estado inscrita, ¿sí? En el municipio están los metros construidos, los metros de terreno, está inscrito la calidad del material que han utilizado en la casa. Está la calidad de la calle, si está empedrada, todo eso, está todo eso. Si la casa ha estado inscrita y ha estado pagando impuestos, ¿sí? Y sucede ese evento, te van a seguir cobrando los impuestos, ¿ya? Es decir, tú tienes que apersonarte y decirle, señores, ¿cuál es mi liquidación del impuesto? ¿Ok? Entonces, lo que hace, porque tú no vas y dices, yo quiero pagar tanto, ¿sí? Es el municipio el que te hace la liquidación de tu impuesto. Entonces, te sacan la liquidación. Tú tienes que revisar esa liquidación y vas a pagar, ¿no es cierto? A un banco. Generalmente están ahí los cajeritos ahí mismo. Ok, entonces sucede esta eventualidad y tú dices, no puedo pagar. ¿Por qué no puedes pagar? Pero ¿cómo voy a pagar? Primero que yo ya no vivo ahí. ¿Ok? Un ratito. ¿Por qué no vives ahí? ¿Porque la vendiste? No, no la vendí. No vivo ahí porque ha ocurrido este evento, ¿sí? Ha habido movimientos, se ha mojado y todo se ha caído. Pero legalmente yo tenía autorización del municipio para la construcción. Había la autorización de EPSAS porque ha hecho la alcantarilla, había todo. Entonces yo he cumplido legalmente con inscribir en su momento, ¿ya? Pero ha ocurrido la eventualidad. Entonces va a suceder una de las dos cosas. Porque no te olvides que el municipio sí puede emitir, por eso es que se saca lo que se llama la patente municipal, que la vamos a leer, ¿no es cierto? Ellos pueden sacar anualmente lo que son sus patentes, sobre todo para lo que son negocios. Entonces pueden emitir esas leyes o proyectos de leyes.
Entonces, si ellos declaran esa zona como zona roja y dice en esa norma que la zona roja está excepcionalmente liberada del impuesto, entonces te van a sacar esa liquidación con valor cero. Si no incluye esa excepción, te van a volver a cobrar los impuestos. Uy. Entonces, tú como propietaria o los propietarios son los que tienen que apersonarse, porque si no, significa que si tú no te has apersonado desde el año 2018, entonces tus deudas están ahí, se están acumulando. ¿Sí? Y va a llegar un momento en que tú vuelvas, o la persona vuelva a vivir ahí y le va a llegar la notificación de todo lo que debe. Complicado, pero muy bueno para saberlo, Link. Muchas gracias. Sí, es mejor, pero te digo, es en quitas lo mejor. ¿Sí? Creo que les he contado mi caso. A mí, en el banco, ¿sí? De sueldito me ha aparecido una retención. ¿Sí? ¿Qué retención? Si usted tiene una retención judicial, he hecho toda la investigación, me han cobrado 50 pesos, todo, de un terreno que yo ni tengo. Pero aparecía en una resolución mi nombre y mi número de carnet de identidad. Entonces he tenido que hacer todo el proceso de decir, yo no lo tengo, y encima de otro departamento. Y dice, señores, por favor, no es mío. Entonces sí salió ya después la respuesta, después de 2 años, salió la respuesta diciendo efectivamente hay un error de número al notificar en la resolución. Entonces recién me han descongelado mi cuentita donde me pagan mi sueldo a la U. Entonces siempre hay que estar al tanto. Y en tu caso te recomendaría de que si eso está pasando con tus vecinos, vayan, averigüen, ¿ya? Entonces, si hay la declaratoria de zona roja y incluye esto de los impuestos, no tienes que tener deudas acumuladas, ¿ya? Si no lo ha incluido, entonces ustedes ya tienen que hacer una representación para que les incluyan, ¿ya? Indicando que no tienen impuestos por pagar en esas gestiones. Muchas gracias, licenciada. Gracias. Licenciada, una consultita. Adelante, adelante. En el ejemplo que he puesto ahorita, ¿sería una condonación por siniestro? Si es que no pagan impuestos, si es que le perdonarían o cómo. Si es que se logra admitir la ley, pero no van a sacar ley. Va a ser una declaratoria de zona roja. Me imagino que si es que pueden subirla, ya, como les digo, el municipio sí puede. Entonces, si la llegan a subir y la aprueban como ley, sí va a ser, ¿ya? Si no es como ley y únicamente sale por el Ejecutivo o por el municipio, ¿ya? Entonces no va a ser condonación. Ahí va a ser un perdonazo, como les digo. Es una regularización nada más. Gracias, licenciada. Sobre esto, entonces, si el bien inmueble ha sido uno de los que se han, ¿cómo se dice? Los que se fueron con el deslizamiento, que ya no existen, entonces en este caso sí entraría la imposibilidad tributaria. Sí, hay imposibilidad. Ok. ¿De qué vas a pagar? Dijiste que eran 300 metros de construcción. No hay ahora. Y no porque tú los hayas destruido, pero no existe. Hay imposibilidad. No puedo pagar el impuesto, fíjate, no porque no tenga dinero, sino porque ya no tengo el bien. ¿Sobre qué voy a pagar? No existe base imponible. En este caso, no ha desaparecido tu recurso para pagar. Lo que ha desaparecido es la base imponible. ¿Qué quiere decir? La cosa, el edificio, la casa. Perdón, licenciada, pero justamente en el caso que está hablando es Denka, y en los deslizamientos pasados, por ejemplo, que yo tengo algunos conocidos que dicen que incluso aun cuando se ha caído todas las casas y que ya no están, por ejemplo, siguen pagando el impuesto. Como tal, no ha existido esto de alguna condonación o alguna regularización. Pagan igual nomás los impuestos. Entonces, Sí, pero lo que pasa es que sigue inscrito el bien, con los mismos metros, el mismo lugar. pero entonces esto sería bueno, digamos, para las personas que aún están queriendo, por ejemplo, volver. Sí. Es que justamente ahí viene el juego de la bola de nieve, ¿sí? Si yo quiero rescatar el terreno, entonces indudablemente voy a seguir pagando impuestos. ¿Por qué? Porque quiero que siga registrado a mi nombre y quiero que siga apareciendo ahí como que tengo ese bien.
porque está registrado tanto en el municipio como en derechos reales, chicos. Entonces yo digo, yo quiero que siga registrado y lo voy a volver a levantar. ¿Sí? En cambio, si yo digo, no, realmente yo ya no quiero estar ahí, es súper riesgoso, es peligroso, digo, señores, voy a dar de baja. Entonces vas, llenas un formulario donde dices, no, la construcción no existe, ya no, 0 metros construidos. Entonces no hay base imponible. ¿Sobre qué te van a cobrar? Sobre nada. Una tasa, digamos, del 15%, ¿sí? Sobre 0 es 0, pero depende del propietario y los alegatos que pueda hacer y los formularios que tiene que llenar para, o deja de registrar eso y tiene 0, ¿ya? Y entonces no puede volver a levantar, o quiere seguir levantando y quiere discutir y quiere todavía, no discutir, quiere todavía preservar su derecho sobre ese bien. ¿Me sigues? Entonces, si quiere preservar ese derecho de ese bien, indudablemente lo va a mantener y va a seguir pagando los impuestos. Lo volverá a levantar, volverá a invertir, pero ya sabe que tiene registrado ese bien. Entonces, no quiere volver a registrar, no quiere volver a gastar en eso, lo va a mantener. Pero si dice, no, yo no quiero tener más problemas, quiero dejar de pagar el impuesto, no voy a volver a construir en esas zonas peligrosas, entonces va a registrar la baja de esos metros que ha registrado como construidos. Gracias. Y otra consultita, Lick. Nos iba a dejar un ejercicio para resolver con IUE e IT. Del IUE, ¿no? No he querido avanzar, solo les he mandado la ITC. Y no he querido avanzar por el tema de que no quiero que haya confusión. Lo que les iba a dar era la lectura, y les he puesto la lectura de toda la normativa del IUE. ¿Será posible que tal vez podamos, como la anterior del RC, no, del Ayuda. RCI, ejercicio Serían ejercicios de los dos. Lo que pasa es para... que el IUE va a ser larguísimo, pero eso sí, no vamos a ver consultas específicas. Bueno, les voy a dejar el ejercicio. Ya, gracias, Lick. ¿Ya? Les voy a dejar el ejercicio, pero chicos, revísenlo, léanlo, vayan viendo la normativa, que sí les he puesto que ya la lean, ¿no es cierto? La ley y el decreto. Entonces traten de resolverlo, pero vamos a verlo después de que demos el primer parcial. ¿Ya? Un abrazo de oso. Esta tarde, ya saben, les subo a las parejas sus temitas para exposición. Trabajen el fin de semana, el lunes, y exponen el martes. ¿Ok? Chao chicos, que estén muy bien. Susan, estoy anotando, te debo participación hoy día. Sí, discúlpame, pero te tengo acá. Susan Kisbert. Entonces, te voy a dar la palabra a la siguiente clase, por favor, ya sea con esa exposición.